cruciales para la mecánica cuántica y sabía que el trabajo de Cantor era brillante. Hilbert estaba convencido de que un sistema más formal y riguroso de pruebas, basadas en la teoría de los conjuntos, podría resolver todos los problemas que habían surgido en la matemática en aquel siglo, y la mayoría de los matemáticos acordaba con él. Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado, declaró Hilbert. Pero en 1901, Bertrand Russell señaló un serio problema en la teoría de los conjuntos. Él sabía que si los conjuntos podían contener cualquier cosa, también podrían contener otros conjuntos o incluso a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos debe contenerse a sí mismo, así como el conjunto de conjuntos con más de 5 elementos. Podríamos incluso hablar del conjunto de conjuntos que se contienen a sí mismos. Pero esto nos lleva directamente a un problema. ¿Qué sucede con R, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos? Si R no se contiene a sí mismo, entonces deberá contenerse a sí mismo. Pero si R sí se contiene a sí mismo, entonces por definición no deberá contenerse a sí mismo. Entonces R se contiene a sí mismo si y solo si no se contiene a sí mismo. Russell había encontrado otra paradoja de autorreferencia, que luego le explicaría utilizando una analogía un tanto peluda. Imaginemos un pueblo enteramente poblado por hombres adultos con una extraña ley en contra de las barbas. La ley dice que el barbero del pueblo debe afeitar a todos y cada uno de los hombres que no se afeiten a sí mismos. Pero el barbero mismo también vive en el pueblo y es un hombre. Entonces, ¿quién lo afeita a él? Si él no se afeita a sí mismo, entonces el barbero debe afeitarlo. Pero el barbero no puede afeitarse a sí mismo porque el barbero no afeita a nadie que se afeite a sí mismo. Así que el barbero debe afeitarse sí y solo si él no se afeita a sí mismo. ¿Es una contradicción? Los intuicionistas celebraron la paradoja de Russell creyendo que probaba que la teoría de los conjuntos tenía fallas irresolubles. Pero Zermelo y otros matemáticos de la escuela de Hilbert lo solucionaron restringiendo el concepto de conjunto. Por eso la colección de todos los conjuntos, por ejemplo, ya no es un conjunto. Tampoco lo es la colección de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Esto eliminó las paradojas de autorreferencia. Hilbert y los formalistas sobrevivieron a esta llegaba a desaparecer tan fácilmente. Viajemos a la década de 1960 cuando el matemático Hao Wang se hallaba estudiando mosaicos cuadrados con diferentes colores en cada lado. Las reglas eran que los bordes en contacto deben ser del mismo color y no puedes rotar o invertir las piezas, solo deslizarlas. La pregunta era, si te dan un conjunto arbitrario de estos mosaicos, ¿puedes determinar si cubrirán un plano? Es decir, ¿pueden conectarse sin huecos y cubrir un plano infinito? La respuesta es que no puedes determinar a partir de un conjunto arbitrario de mosaicos si cubrirán el plano o no. El problema es indecidible. El destino de un patrón en el juego de la vida de Conway. De hecho, es exactamente el mismo problema. Y ese problema, en última instancia, proviene de la autorreferencia, como Hilbert y los